nos acompaña el doctor Ernesto Blume, ex Tribunal Constitucional, quien nos va a dar luces un poquito sobre lo que ha sucedido esta semana, como bien ya lo habíamos conversado, sobre la elección del defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy ¿Cómo amable. se siente? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo vio todo en el Congreso? Mire, yo creo que hay que tener una visión constitucional del tema y una visión coyuntural, digamos, de el aquí y el ahora en cuanto a los personajes que han intervenido. Yo creo que desde el punto de vista constitucional es positivo que el Congreso de la República, en el marco de la Constitución, salve una obligación que estaba pendiente y que lamentablemente el Poder Judicial retuvo mediante un mandato prevaricador que ha sido anulado en un proceso competencial planteado por el Poder Legislativo contra el Poder Judicial, porque esta elección del Defensor del Pueblo estaba ya programada, fue suspendida por un juez y el tribunal anuló esa suspensión y ha dejado claro que los jueces no pueden suspender el ejercicio de las competencias propias de los órganos de rango constitucional como es el Congreso de la República. Entonces, si queremos afincar democracia y afincar Estado constitucional, tiene que respetarse la Constitución y tiene que implementarse la Constitución. Y estaba pendiente la elección del Defensor del Pueblo. Entonces es positivo que se salve esa deuda que tenía el Parlamento con el país habiendo elegido un Defensor del Pueblo. Ahora, ¿quién es el defensor elegido y cuál es la opinión que tenemos sobre él? Es otro tema. Pero yo distingo entre el aspecto netamente institucional, netamente constitucional, y creo que es rescatable que el Congreso asuma su rol y haya tomado una decisión y nos guste o no nos guste, hayan sido capaces de llevar a cabo un proceso que ha terminado en la elección del Defensor del Pueblo. No nos olvidemos tampoco, y hay un detalle importante con su venia, que esta es una elección que se produce por invitación y que son invitados varios juristas y que son evaluados por una comisión multipartidaria. Hasta donde tengo entendido, en esta comisión especial estuvieron en lista la doctora Delia Muñoz, el doctor Gastón Soto Ballenas, el doctor Pedro Cartolín, un doctor Rioja y el doctor Josué Gutiérrez. Los dos primeros fueron dejados de lado en un primer momento y luego se planteó que la terna sería Cartolín, Rioja y Gutiérrez. Luego renuncia Pedro Cartolín y quedan dos. Se produce la votación ante el Pleno, Rioja no obtiene los votos suficientes y Josué Gutiérrez obtiene 88 votos. Es decir, ha habido todo un trámite para llegar a este punto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Claro, pero había una demora siempre, ¿verdad?, en el Congreso, más allá de la obligación que ellos tenían. Había una demora, digamos, al igual que la elección de los... complicada porque el Poder Judicial paralizó también la elección anterior. Pero la elección del Tribunal Constitucional también hubo... También hubo, sí. Felizmente esto ya se ha zanjado definitivamente con la sentencia que he mencionado. ¿La elección del Defensor del Pueblo es netamente política? Mire, la elección del Defensor del Pueblo es un acto decisorio del Parlamento de la República a través de una votación calificada de quienes representan al pueblo y por lo tanto es una decisión de carácter político, es una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento, pero si bien es una decisión de carácter político porque son los actores políticos los que entran digamos, en un proceso en donde deben acercar posiciones para llegar a una votación, es evidente que la premisa es que el defensor debe tener ciertas características y debe reunir los requisitos de probidad e idoneidad correspondientes para ejercer tan alta magistratura. ¿Y la cumple para usted? Ese es un tema en el cual yo no quisiera echar más leña al fuego. Nos dijo todo. Yo lo que digo es lo siguiente. En el país tenemos que acostumbrarnos a respetar la Constitución y a respetar las reglas de juego. Y a reconocer cuando se logran consensos o acercamientos en un Congreso tan atomizado y tan dividido como el actual,
gracias en parte a una sentencia del Tribunal Constitucional cuando me aparté a través de un voto que hice diferenciándome de la mayoría, ¿no? En la época en que me tocó ser magistrado. Recordarán ustedes que ahí el tribunal, por mayoría, convalidó el transfugismo y atomizó el Congreso. Yo hice un voto disidente de esa posición, discrepé radicalmente, pero este es un Congreso atomizado, dividido, en donde lamentablemente se propicia la mayor división a través de el permitir el transfugismo. Entonces es difícil llegar a acercamientos y creo que es ponderable que se haya llegado a un punto. Ahora, es evidente que el señor Josué Gutiérrez, el actual defensor, a quien yo respeto, puede tener una serie de puntos de cuestionamiento, pero sinceramente hago votos para que todo ello sea aclarado por él en su momento, pero hago votos para que entienda cuál es su rol constitucional. Y el rol constitucional es que a él le corresponde, como defensor del pueblo, defender, artículo 162 de la Constitución, los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Ese es su rol. El defensor no tiene facultad resolutiva, tiene facultad exhortativa, es decir, él impetra, él invoca, él invita a la administración para que cumpla con respetar estos derechos y para que cumpla sus obligaciones. Entonces, lo que yo he oído, y lo he oído inclusive a través del propio señor Abugataz, que ha estado antes que yo y que nos ha mostrado un panorama sombrío del Perú con el cual yo discrepo totalmente, porque creo que los políticos debemos, yo no soy político, soy académico, pero los políticos en general deben dar mensajes positivos al país y no sembrar más desconcierto y más desolación en un país que tiene tanto futuro como el nuestro. Entonces yo discrepo de él con todo respeto. Y no soy político, pero... Okay, doctor. Sí, Doctor, sí. Bueno, los periodistas sí estamos para dudar. ¿Ah? Los periodistas estamos para dudar los mensajes positivos de los políticos. Y eso está muy bien. Y aquí quería preguntarle, usted nos hablaba del procedimiento constitucional y que el señor José Gutiérrez pasó una serie de etapas, muy bien. Pero, ¿en qué etapa se pueden aplicar algunos filtros para que precisamente el resultado sea un resultado que va con la idoneidad que también usted hizo referencia? El tema es el siguiente, su pregunta es muy importante, pero yo señalo que de acuerdo a las reglas de juego establecidas, en el caso del defensor del pueblo hay dos procedimientos. Uno es un concurso y otro es una invitación. Y en este caso, el propio Congreso escogió el camino de la invitación. Entonces, cuando usted invita, escoge entre los eventuales candidatos, digamos, y le hace una invitación a esa persona. Entonces, estas personas que han intervenido han sido invitadas. Claro. Y por lo tanto ya el trámite de la observación, de la tacha, queda un poco atenuado. ¿Se exoneró? No, se puede alcanzar la información y tengo entendido que en muchos casos a esta comisión especial se le alcanzó, pero esta comisión ha evaluado y ha considerado que esas observaciones no dan mérito suficiente para descalificarlos. Y ha colocado un orden. Y la propuesta ha sido estos tres, luego se retira uno y de los dos que quedan viene la elección y sale el señor José Gutiérrez. Ese es el tema. Claro, pero esa idoneidad ha tenido finalmente una conclusión política, ¿no? O sea, la idoneidad que tenía que sopesarse y que tenía que prevalecer dentro de los postulantes que había y que los congresistas tenían que elegir, finalmente terminó siendo un acuerdo político, según lo que estamos viendo. Bueno, hay que tener una idea clara de lo siguiente. El Parlamento es un foro político y es un foro de acuerdos políticos, porque cuando se aprueba una ley, se vota y se llega a puntos de concordancia. Entonces no hay que tener tampoco esta idea de que porque hay un acuerdo ya necesariamente pues todo es negro y oscuro y está mal.
en todos los parlamentos donde hay fuerzas políticas se llegan a acercamientos, se llegan a consensos, a disensos, a mayorías o a minorías. Eso es natural en la vida política del país y tenemos que entenderlo. Entonces aquí se han puesto de acuerdo y han llegado a esa votación. Ahora, ¿cuáles son los cánones para la probidad y la idoneidad? Ese es un tema que ya pertenece al gobierno de cada congresista, que al momento de elegir, cuando se trata de postulantes, tiene que sopesar todas estas cosas. Si se elige una persona que no califica, es un error y se le hace daño al país. Pero esa es una responsabilidad de ellos. Tendrán que responder al país. Yo por eso, ya frente a los hechos consumados, no quiero echar más leña al fuego, pero sí decir que invoco al señor defensor del pueblo, al señor Josué Gutiérrez, a quien respeto, que ciña su accionar rigurosamente a los cánones y patrones constitucionales. Es decir, de hoy en adelante, si él tuvo relación con un partido político, si tuvo tales o cuales acciones, si tiene tales o cuales situaciones, debe olvidarse de ello y pensar en la Constitución y cumplir rigurosamente lo que le manda la Constitución, porque así se construye Estado constitucional. Y si vemos que hay situaciones irregulares, hay que denunciarlas, hay que investigarlo y hay que sancionarlo si es que se prueba esa responsabilidad. Y en ese caso, ¿es posible destituirlo de alguna manera? Por supuesto. Es decir, ahorita no ha cometido, aparentemente, bueno, no ha cometido ningún delito estando en el cargo, pero ¿es posible removerlo a través de qué sistema? De los mecanismos que prevé la propia Constitución, ¿Qué es lo que a dice? través de la acusación constitucional. Si infringe la Constitución... Pero si no la infringe, ¿es posible de repente recolectar firmas, algún sistema así? No, la forma como, digamos, concluye el mandato del defensor del pueblo es por vencimiento del plazo que le corresponde de ejercicio del cargo, o porque incurre en una infracción constitucional o incurre en un hecho delictuoso que amerita un antejuicio y destituirlo para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, que en este caso sería el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y aquí voy al otro punto, doctor Blume. No solo es la Defensoría, usted hablaba de la función exhortativa que tiene, pero también sabemos que tiene un sillón, que tiene un sitio en el comité que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Y en realidad creo que él hasta lo preside, usted me corregirá. Hay independencia con todo lo que hemos visto para que una persona que viene precisamente de un acuerdo político, que como usted dice, bueno, es lo que se da, pero con estos antecedentes y también teniendo en cuenta la idoneidad, también pueda elegir de manera correcta o adecuada, tener un buen razonamiento de los jueces que podrían integrar esta Junta Nacional. Mire, de acuerdo a una de las modificaciones que propició el señor Vizcarra, con el señor Tuesta y otros más, se cometió el error pues de incluir en la Constitución la creación de una comisión especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo integré inclusive esa comisión y ahí está el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, representantes de las universidades, también de las universidades, etcétera. Y efectivamente, como usted dice, de acuerdo a la Constitución, el que preside esa comisión es el defensor del pueblo. Entonces, el doctor Gutiérrez va a tener esa enorme responsabilidad, Usted tiene todo el derecho de dudar de si va a manejar esto con objetividad, con probidad, con idoneidad, o se va a dejar llevar por las influencias políticas o los influjos mágicos de la política. Y yo hago votos para que él, y lo veo un hombre joven, lo veo un hombre despierto, que tiene habilidad para lograr acercamientos y consensos, que deje de lado pues todo ello y que le demuestre al país que es una persona capaz de cortar en su vida una etapa y decir, de hoy en adelante soy un defensor que me ajusto a la Constitución y cumplo a cabalidad mis funciones. Eso es lo que hay que tratar de lograr, porque en este momento ya entrar en más digresiones sobre lo que va a pasar y sobre lo que pasó y cómo se va a comportar, creo que
en el fondo, con todo respeto, es inoficioso. Acá tenemos que hacer votos para que este caballero que obtuvo los 88 votos y es el defensor del pueblo, sea un buen defensor y cumpla su papel. No, eso es lo que hay que... ¿No le causa, perdón, un poquito de lástima por el país que nos tengamos que echar a rezar para que un funcionario no haga malas cosas? En parte, pero el Perú pues es más grande que sus problemas. Okay. Y tenemos que, y además Dios es peruano. Perfecto. Confiemos en que Diosito lo ilumine al doctor José Gutiérrez, se olvide de sus influjos políticos y se entregue con alma, vida y corazón a ser un defensor y sea un buen defensor que cumpla cabalidad y que no esté politizado ni que caiga en todos estos defectos que cayó el señor Pedro Castillo y el señor Torres, que son realmente personajes bochornosos, de dividir a los peruanos, de tratar que se cultive el odio, la división, la separación y otros elementos que han usado con tanta malicia en perjuicio del pueblo peruano, de su unidad, de la concordia nacional. Este es un momento en que tenemos que ser conscientes que más allá de las divisiones tenemos que sumar con tolerancia y con prudencia para sacar adelante el país. Yo tengo una gran fe que este país va a salir adelante. Soy un entusiasta, a pesar de que muchos me critican. Y en muchas ocasiones soy un llanero solitario. Pero yo, por ejemplo, cuando se dio el tema del adelanto de elecciones, todo el mundo se subió al coche del adelanto de elecciones y yo fui uno de los pocos que dijo, es un error. ¿Por qué vamos a adelantar elecciones si la Constitución no establece esa posibilidad? Es decir, vamos a patear el tablero de la Constitución porque la muchedumbre nos pide cambio de elecciones. Así se gobierna el sistema constitucional, así marcha un país democrático. Entonces yo creo que este es un momento en el cual tenemos que afincar el rol del Congreso. Nos guste o no nos guste, con críticas y con todo lo demás, se ha producido un avance. Y este señor José Gutiérrez tiene que ser conscientes de la enorme responsabilidad histórica que tiene en este momento para ser un buen defensor. Y si es un mal defensor, pues estaremos al frente, le haremos una guerra tremenda y trataremos de que cesen sus funciones. Eso sí, el caballero está bien advertido. Y yo creo que la prensa de ustedes van a estar en primera línea en esa batalla. Y yo los voy a acompañar. Siempre y cuando no haya pues la ley Mordaza, ¿no? A eso hay que enfrentarnos. Yo he sido un crítico acérrimo de la ley Mordaza, creo que es un error gravísimo del Congreso de la República, creo que es una falta de objetividad y una total desconsideración al rol que ha tenido la prensa históricamente, pero sobre todo en los últimos años, porque todo lo que se ha descubierto respecto a las tropelías del gobierno del señor Castillo y anteriores, y todo lo que ha venido después, es fruto de una prensa libre que ha salido al frente, que ha investigado, que ha sido rigurosa, que ha estado tras cada tema y ha denunciado. Y entonces en ese contexto es prudente que un Congreso entre al tema de ajustar la penalidad por los delitos contra el honor. A mí me parece totalmente imprudente. Creo que es un error y se lo digo directamente y con todo respeto a los señores congresistas que votaron por ese proyecto. Es un error pretender limitar la libertad de prensa en el Perú. Así, en algunos casos, algunos respetables señores periodistas puedan excederse. Habrá que aclarar, habrá que salir, habrá que rectificar, pero no podemos dar una ley para propiciar denuncias y que la prensa sea amordazada en su histórica y patriótica tarea de perseguir la corrupción y de denunciar a los delincuentes, para que aquí en este país aprendamos a vivir decentemente como personas que somos de buena voluntad y que queremos un país hermoso y lleno de posibilidades. Pero entonces nos permitirá seguir dudando del señor Gutiérrez, considerando que él ha sido asesor de la comisión de donde nació este proyecto de ley. Yo creo que tenemos todo el derecho de dudar. Y además, en el discurso que dio, más que defensor lo noté político. Entonces le hago una invocación para que reflexione. Ya dejó de ser político y ahora es un funcionario, defensor, como dice la Constitución, de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración y prestación de los servicios públicos. Y es de toda la comunidad
Entonces, que no me venga el defensor a decir cuando viene una manifestación de estos salvajes que quieren practicar actos de terrorismo, a salir en defensa de ellos. Tiene que salir de toda la comunidad. Y toda la comunidad somos los 33 millones y pico de habitantes que tiene este país. ¿Qué le parece? Así que vamos a estar al frente. Ahora, no crea que mi actitud me va a hacer bajar la guardia de ser uno de los principales críticos del señor Gutiérrez si es que no ciñe su accionar a la Constitución. ¿Qué le parece a Delia Muñoz como una candidata para el Tribunal Constitucional? En todo caso, ¿cuáles son los procedimientos para que pueda ser candidato, pueda ser elegida ella como uno de los miembros? Bueno, hay que tener en cuenta que se ha avanzado y hay 6 nuevos magistrados y hay una vacante porque el doctor Augusto Ferrero Costa renunció y entonces hay que elegir a un miembro más del tribunal. El procedimiento puede ser por concurso o por invitación. Yo creo que van a escoger el camino de la invitación. Si eso es así, se le formulará una invitación, va a haber una entrevista con una comisión encargada y luego de esto una propuesta al Pleno y si se logran los 87 votos, pues podríamos tener un miembro más en el Tribunal Constitucional. Refiriéndome a la doctora Delia Muñoz, yo tengo el mejor de los conceptos y me parece que es una profesional que daría mucho lustre al Tribunal Constitucional. Además hay una cosa importante, ya serían 2 damas en el Tribunal Constitucional y ese sí sería un hecho inédito en la historia del Perú, porque antes hemos tenido un tribunal con la doctora Delia Reboredo de Mur, luego con la doctora Marianela Ledesma Narváez, ahora con la doctora Pacheco, y si entra la doctora Delia Muñoz sería primera vez en la historia del tribunal que de los 7 magistrados 2 son mujeres, lo cual me parecería muy bien. ¿Y se necesita elegirla ya o el Congreso tiene un plazo para poder hacerlo? No, ya creo que desde el momento en que renunció el doctor Augusto Ferrero Costa, que me parece que debe haber sido hace unos 4 meses, ya estaríamos dentro del plazo, porque no conozco en este instante la fecha en que el presidente del tribunal ha comunicado al presidente del Congreso para que inicie el procedimiento de selección, pero la ley dice que tan pronto se comunica son 6 meses para realizar todo el procedimiento parlamentario y elegir al magistrado del Tribunal Constitucional. Quería preguntarle, doctor Blume, sobre la ley, bueno, no la ley, esta casación que conocimos también esta semana, que hablaba de los delitos por protestar de manera violenta, usando siempre ahí el término que ha estado en discusión esta semana. Porque, claro, en algunos medios de comunicación, interesadamente, titularon que la protesta era... Que la Corte Suprema había dicho que protestar era un delito, cuando el delito es ejercer violencia dentro de una protesta pacífica. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo pienso que el derecho a protestar, entendiendo por protestar, el manifestar la disconformidad con algo, ya sea en forma individual o ya sea en forma grupal, es el ejercicio de un derecho, en el fondo es una modalidad del derecho de petición. Y eso es constitucional. Ahora, que la protesta se traduzca en afectación del orden público o de la paz social a través de diversos actos, ya eso no es derecho de protesta, ¿no? Y sobre todo si se va a extremos como, por ejemplo, pretender paralizar la circulación vial o pretender destruir un aeropuerto o una hidroeléctrica, ahí estamos ya en actos vandálicos y en actos calificados como subversivos. ¿Y no debería haber un consenso en el país? Porque es claro, ¿no? Tomar un aeropuerto es un delito, ¿no? Debería haber un consenso. ¿Por qué creen que hay... Caramba, genera un debate, se genera una duda sobre algo que debería haber... Mire, yo creo que esto es pues consecuencia de esa mentalidad que yo siempre critico ya. No voy a repetir el mismo vocablo para que no me digan que estoy cargando mucho las tintas, pero hay unos personajes progresistas del café y del champán, ¿no? Que viven como ricos, pero se consideran revolucionarios. Y son los reyes de la relativización y entonces acomodan todo como un chicle a su conveniencia. Y esa mentalidad
es la que ha llevado a sostener que, por ejemplo, en el derecho de protesta, pues incluimos también la cobertura de actos vandálicos, lo cual es una barbaridad. Pero esos personajes existen y son muy activos. Hay que salir al frente de ellos, simplemente. Yo creo que hay que dividir lo que es protesta. Hay que ampararlo, pero protestas sin alterar el orden público. Protestas en el marco de la Constitución. ¿Qué significa protesta en el marco de la Constitución? Es protesto respetando el derecho de los demás. Porque ahí donde cuando yo ejerzo mi derecho, pero cuando toco el derecho ajeno, ya hasta ahí nomás puedo llegar. Entonces no se puede pretender que quien protesta realice actos vandálicos. Y eso tiene un nombre y es un delito. Aquí y en cualquier país del mundo, pero para eso necesitamos que la autoridad ejerza su función con todo rigor y con todo coraje, sin temor, porque cuando uno está en la razón y está en la justicia y se ampara por la Constitución, no tiene por qué temer. Pero preparados para salir al frente de esta mentalidad relativista que va a encontrar siempre como culpa a quien no tiene la culpa. Por ejemplo, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me parece realmente un monumento a la tergiversación y a la desnaturalización de las cosas, minimiza lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido en el Perú es un coletazo de ahogado de un movimiento castrochavista que creyó que el Perú lo tenía ya bajo su dominio. Y se le fue de las manos por implosión, por incapacidad y corrupción del propio gobierno del señor Castillo. Entonces reaccionan tratando de crear un caos social y provocan al Estado para que el Estado salga y se defienda y defienda a todos los ciudadanos. Y en ese enfrentamiento, cuando hay una víctima, que en este momento no se sabe si es responsabilidad del Estado o es responsabilidad de los cabecillas, se dice el Estado es genocida. Y no podemos caer en ese juego. Ese es un juego argumental totalmente inconsistente y a mí me apena muchísimo que gente inteligente que pertenece a la Comisión Interamericana haya caído en ese juego. Y la ex defensora transitoria también. Doctor, es penoso. Sí, doctor, tenemos entendido que usted ha sido llamado a Palacio de Gobierno, ¿es así? Para conformar una comisión consultiva. No, la historia es así. A ver. No es que yo haya sido llamado. Yo le pedí una cita al señor Premier de la República, el doctor Otárola, como ciudadano peruano y como abogado, para manifestarle mi preocupación, mi profunda preocupación, porque no estábamos saliendo al frente para defender al Perú frente a esta campaña internacional del movimiento continental castrochavista, encabezada en este momento por el señor AMLO, tratando de tergiversar las cosas y mostrarnos como un país en donde había un golpe de Estado por parte del Congreso y estábamos frente a actos de violación de derechos fundamentales. Y le dije, hay que hacer algo para que el Perú salga a defenderse y salga a explicar. Y ahí surgió la idea de una comisión de alto nivel de juristas. Yo dejé esa inquietud, dejé esa preocupación. Y después me entero de que parece que mi idea y la idea de otros ha sido recogida y que la Presidenta de la República ha convocado a un grupo de constitucionalistas, entre los cuales estoy incluido. Yo lamentablemente no pude asistir porque estaba en un evento en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que ha sido del 18 al 19 y antes estaba en Arequipa, y fruto de una conversación que han tenido este grupo de constitucionalistas, se ha llegado a una propuesta concreta de formar una comisión de constitucionalistas para brindarle apoyo ad honorem a la Presidencia de la República en estos temas en donde hay que defender la posición del Perú frente a estos embates internacionales. ¿Quiénes están en esta, o quiénes estuvieron en esta reunión, Yo no estuve. Yo tengo entendido que estuvo el doctor Aníbal Quiroga. Le voy a dar los nombres que yo conozco. No todos ellos
le puedo asegurar que estuvieron... Es decir, la comisión que se ha conformado... La comisión, hasta donde recuerdo, el doctor Aníbal Quiroga, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, el doctor Oscar Viola Jani, el doctor Alberto Borea Odría, me parece que el doctor José Campos, quien habla, y el doctor también Sardón de Taboada, y me parece que alguien más, pero en este momento, si me da usted un instante, yo de repente puedo... Doctor Blume, ¿del Minju se habló en algún momento? ¿Le hablaron en algún momento la posibilidad de que el gobierno confíe en usted la cartera del Ministerio de Justicia? En ningún momento. Eso fue una... no sé de dónde salió, pero yo me apresuré a decir que desde mi punto de vista yo ya no estoy en las... no he estado ni voy a estar en las esferas políticas. Mi trinchera es académica y profesional. Puedo apoyar a mi país, pero yo no quiero ningún cargo político. Ya estuve 8 años en el tribunal. ¿Pero así le dijo a la gente del gobierno? No. Ah, ok. Cuando a mí me preguntó una periodista en una entrevista, me dijo, usted ahí está corriendo su nombre, le dije, no. Mire, les voy a dar... Víctor García Toma, quien habla, luego Ernesto Álvarez Miranda, Oscar Urbiola, Carlos Hackanson Nieto, José Campos Torres, Jorge Cáceres Arce, José Luis Sardón de Taboada, Alberto Borea, Aníbal Quiroga y Elizabeth Sea Marquina. Esos son los nombres que yo conozco, que integrarían una comisión consultiva de expertos constitucionalistas. ¿Y esa comisión qué tipo de acciones va a tener? ¿Va a ser solamente enmarcada acá en el ámbito nacional o también tienen alguna idea de Mire, lo que le voy a decir ahora es una consideración mía, no le puedo decir que hay un acuerdo, una cosa por el estilo, porque estamos esperando que salga la formalización de la conformación de esta comisión. Pero para mí es una comisión que le preste apoyo a la Presidenta de la República en temas constitucionales que se presenten y sobre todo frente a los embates internacionales que está sufriendo el país por parte de, hablemos claro, el castrochavismo básicamente y los movimientos de izquierda, tanto de América como de Iberoamérica y de otras latitudes. Entonces, dentro de esta digamos, mecánica, podemos opinar directamente ante la Presidenta o podemos ser, digamos, una suerte de personajes que salgamos a la opinión pública, ya sea nacional o extranjera, a explicar la posición del Perú. Porque cuando el señor AMLO, que abusa pues de que es presidente y todos los días se dedica 3 horas a hablar y muchas veces despotricando contra el Perú, obviamente no vamos a perder tiempo acá dándole el mismo tiempo para que la Presidenta de la República esté en eso cuando tenemos tantos problemas. Que salga alguien de acá o que vaya allá y diga eso no es cierto y ponga en su sitio a estos personajes tan mentirosos, porque son personajes mentirosos que sorprenden a la opinión pública. Pero ese alguien tiene que ser alguien que conozca bien la Constitución y que esté en posibilidades de aclarar y poner los puntos sobre las íes. Es decir, no podemos dejarnos manipular desde afuera por gente que le miente a la comunidad internacional y desdibuja la imagen del Perú. Porque lo que viene ocurriendo en el Perú es que estamos manteniéndonos como Estado constitucional. Y la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, es una presidenta que está actuando en el marco de la Constitución. Y eso no se está diciendo internacionalmente. Se está sorprendiendo y se está mintiendo. Y se está diciendo que el presidente es el señor Pedro Castillo y que el Congreso de la República le ha dado un golpe a la señora Dina Boluarte. Y eso no se puede permitir, eso es falso. Entonces, vamos a salir, quienes se decida que salgan, a los medios a dar una opinión, a aclarar las cosas desde un punto de vista académico, un punto de vista conceptual, respetuoso, alturado, pero poniendo los puntos sobre las íes. Porque el Perú se tiene que defender. No nos pueden pues atacar y quedar ahí las cosas. O sea, se coordina directamente con la Presidenta, con PCM o con el Ministerio de Justicia. Así es, exacto. O sea, con los 3. Así es, porque tengo entendido que el ministro de Justicia, el doctor Maurate, también está
encargado de hacer las coordinaciones respectivas. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Todavía no nos han convocado, estamos esperando la formalización del nombramiento de la comisión. ¿Y estas reuniones se realizarían en Palacio? La verdad que no sabemos. Entiendo que las primeras deberían ser así, ¿no? Pero ya después, o sea, depende de cada coyuntura. Si ya conocemos el tema, si de lo que se trata es de salir y aclarar, pues ya ahí veremos quién sale, cómo sale y cuáles son los argumentos. Pero esta comisión permitiría, pues, que un grupo de juristas de alto nivel tengamos la oportunidad de armar la argumentación en beneficio del país y salir al frente y decir, frente a este argumento, frente a esta imputación, ello es falso por esto, todo ad honorem. Perfecto, y esa ha sido por lo menos mi condición, porque yo ya cumplí con mi función como tribuno y la verdad que no quiero trabajar para el Estado. Perfecto. Le agradecemos mucho por su presencia, aclararnos bastante los temas de coyuntura aquí. Gracias. Muchas gracias.